Hola, ¿cómo te va? Acá estamos en Geopolítica y Trabajo, programa 59. Ya llegando a fin de año, siempre con Daniel Martín controlando todos los botoncitos esos que nadie entiende, siempre con Alejandra Piaggi y su celular manejando todo virtualmente por las redes sociales. Y por supuesto con Rubén Cortina, ahora sí anduvo viajando por todos lados. ¿Qué continente no visitaste, Rubén? No, terrible. Nunca había estado tan adentro de diciembre viajando. Pero bueno, nada, aquí estamos. ¿Cómo mandamos? Acá estamos, bien, haciendo no el último, pero uno de los últimos programas. No, todavía tenemos varios. Pero bueno, uno de los últimos, ya entramos en las fiestas la semana que viene y nos parecía, Rubén, habíamos hablado, hablar del año. Bueno, ¿los dos o uno? Estás al aire. Me cambiaron, acá el amigo Daniel, un excelente ayudante, ¿no? Estás al aire. Sí, sí. Hablar del año. No. Iba a agradecer a Daniel que me cambió el micrófono. Sí, un año complejo, ¿no? Un año... Todos los años son complejos, sí, pero claro. Muy interesante. Con tenemos cambios. Estos últimos 3 meses, 3 o 4 meses, con 2 elecciones, una para un lado, otra para el otro, el arreglo con Estados Unidos por parte del gobierno y una serie de cosas más. Todo eso en un escenario mundial y global. También sí, nos parecía que ¿no? habíamos hecho una serie de temas de punteo para hablar. Me parece que el gran tema del año es Trump. Trump empezó su gobierno a principios de enero de este año, sí. Y ya tenemos un año de ese gobierno de Trump que cambió muchas cosas. Ha cambiado mucho la dinámica mundial, mucho la posición de Estados Unidos frente a lo que está pasando en el mundo. Y ahí yo traje... algo que nos llamó mucho la atención en algún momento, a principios de año. Poné la número 1, por favor, Daniel. Una imagen, que es la imagen de Marcos Rubio, sí. El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que dice esta frase increíble para quienes sabemos lo que cuesta en Occidente pensar en un mundo multipolar. Dice esta imagen increíble que no es normal que el mundo tenga una potencia unipolar. Eso fue una anomalía producto del fin de la Guerra Fría. Pero con el tiempo se volverá un mundo multipolar con múltiples grandes potencias en diferentes partes del planeta. Esto lo dijo en esa entrevista que está ahí con una famosa periodista de CBS, creo que es, o de Fox, o no sé de cuál. Bueno, esto es un reconocimiento impresionante, porque si bien muchos y muchas vienen hablando del mundo multipolar hace por lo menos 10 o 15 años, el hecho de que Estados Unidos oficialmente, ya está en funciones en ese momento, sí. Oficialmente reconozca que hoy el mundo es multipolar, lo que está diciendo es nuestra política va a ser multipolar. Que lo es. Bueno, creo que eso es lo que hizo Trump. Sí. Si bien ya venían cositas, ya desde la época de Obama, Obama es el primero que establece que Rusia y China son adversarios. Es el primero que pone en la estrategia nacional. Pero así, tan claro. No. Y Trump directamente va a invertir 180 grados la política. Esto que acaba de decir Rubio ahí en ese reportaje lo podríamos haber dicho vos y claro. Yo en cualquiera de nuestros análisis. Claro, pero lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos. Tiene otro peso. Después hay que ver esa lógica que él expresa ahí, cómo las formas y los contenidos también en que Trump lo lleva adelante ese pensamiento, ¿no? Aranceles. Cambio 180 grados la posición frente a la guerra de Ucrania y la ubicación de Estados Unidos en la OTAN y de la OTAN como pacto militar contra Rusia. Poner a China en el centro del objetivo y América Latina. Refugiarse, los aranceles son para refugiar, hacer una especie de cerco comercial en Estados Unidos, solo para empresas norteamericanas, y utilizar a América Latina como patio trasero exclusivo. Sí, yo creo que todo eso se hace para mantener
cierta autoridad en ese mundo multipolar que él está planteando. Claro. Es decir, que cuando dice MAGA, Make America Great Again, MAGA, Make America Great Again, lo dice para eso, para que no lo saquen de la mesa de negociaciones, para que no lo saquen de... Dicen, che, cuidado que todavía estoy acá, ¿eh? Digamos. Eso está ahí. Eso Es lo que está diciendo. Y de algún modo también es una inversión del concepto de globalización. La globalización era un mundo único manejado por Estados Unidos, o por Occidente, pero liderado por Estados Unidos. Lo que él está diciendo es ya no hay un mundo único. Ya cada una de las potencias tiene su lugar, China tiene su lugar, Rusia tiene su lugar y nosotros tenemos nuestro lugar. La globalización no desaparece, pero se transforma. Se secciona. Se secciona, se transforma. Se secciona. Pequeñas globalizaciones en áreas de dominio. Regionales y no regionales, porque incluso en algún programa hablamos sobre el tema el sur global, el norte global. Está medio mezclada, muchas cosas hay muchas mezcladas. No hablando de países pobres o países ricos, estoy hablando de los países que están ubicados o en el norte o en el sur, que hoy tienen relaciones. El caso de la India con Rusia, el caso de Irán con China. Es que ahí, claro, es que ahí entran a jugar esa variedad de opciones. Bueno, India, los países árabes, claro. La propia América Latina. Te mandé un artículo el otro día que estaba mostrando la evolución tanto de México como de Brasil, ya entrando al top 10 del poder mundial y convirtiéndose, no te digo en indias, pero en jugadores del juego grande. Bueno, ¿cómo juegan todos estos? Con la ambición de Estados Unidos de ser potencia exclusiva en América, o las alianzas con Europa. Es muy interesante los planteos tanto de México como de Brasil, muy parecidos a los de India, de tener relaciones con los dos. Sí, sí. Y eventualmente que compitan, en lugar de decir, bueno, las minas de litio van a ser todas para Estados Unidos. No. A ver, ¿qué ofertas hay? ¿Los chinos cuánto ofrecen? ¿Los rusos cuánto ofrecen? ¿Los norteamericanos cuánto ofrecen? ¿Los europeos cuánto ofrecen? Le damos el que más nos dé. Sí. Es una postura capitalista. Sí, y ahora es una... Hay como un estatismo norteamericano y un capitalismo asiático. Muy agresivo, ¿no? Muy agresivo, ¿no? El estatismo. Fíjate, lo de Trump, porque, bueno, es típico de una hegemonía, ¿no? Una hegemonía en descenso. Claro, en descenso, pero una hegemonía al fin, no te va a regalar nada, ni creer que mañana se cae, nada de eso. Pero, por ejemplo, los aranceles a la India determinan que la India se sienta muy incómoda y termine negociando acuerdos esta semana con Rusia. Putin estuvo en Delhi negociando con Modi. Hay artículos que han salido del corazón de la intelectualidad de la derecha norteamericana, de la derecha y de la izquierda, depende del ángulo, pero diciendo lo mismo, es decir, ¿cómo podemos perder nuestro principal aliado en el Indo-Pacífico? Pues vamos camino a perder nuestro principal aliado. Ya lo perdieron, ¿no? Claro. Entonces, ¿viste? Es muy agresivo, ¿no? O sea, esto que dice Rubio parece que está bien, pero también la política de Trump lo pone en una situación en donde multipolaridad, pero protegiéndonos nosotros. Multipolaridad, pero protegiéndonos nosotros, cerrando el cerco, como decís vos, acá en América, ¿no? Multipolaridad volviendo haciendo valer el mercado de consumo que es Estados Unidos, es el mercado de consumo más grande del mundo. Claro. No porque sea más grande que el chino, el chino es más grande porque tiene más cantidad de gente, pero por persona, un chino te consume $10.000 al año, un norteamericano te consume 60. Entonces, eso tiene mucho valor y eso es lo que quiere hacer valer, ¿no es cierto? Cerrar. Pero por eso vuelvo a decir, es muy parecido a la Unión Soviética. Es un concepto muy parecido a la Unión Soviética, de decir, no. Esto lo provee el Estado. En este caso no lo provee el Estado norteamericano, pero el Estado garantiza que solo empresas norteamericanas puedan acceder al mercado norteamericano. Sí, y después en ese marco hay todo un juego de temático, de políticas temáticamente hablando, en donde Trump se pone en una posición extremadamente negativa de el cambio climático, la cuestión de la irrupción de la mujer, los derechos humanos, la cuestión de los inmigrantes, toda una serie de cosas del otro costado de él, muy complejas, ¿no? Que expresan no solamente lo que piensa él, sino lo que piensan otros. Y ahí entramos en una cuestión potencial, que es
nosotros tuvimos un programa con Jorge Argüello. Sí. Jorge Argüello tiene este libro tan lindo, Las dos caras. Las dos almas de Estados Almas de Unidos. Estados Unidos. Y eso es un problema también hacia el futuro de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene dos almas. Hoy está gobernando un alma, pero hace 2 años gobernaba otra alma. Y es muy difícil para una potencia que quiere dominar el mundo ir cambiando abruptamente. Hoy son contrarios a la mujer, mañana son favorables a la mujer. Hoy son contrarios a las personas gay, pasado son favorables a las personas gay. Hoy son contrarios al clima, mañana vuelven a ser favorables al clima. Es imposible, porque esas políticas llevan años, décadas, y no hay forma de que Estados Unidos lleve adelante una política coherente con resultados si van a cambiar cada 4 años. No hay manera. Claro. Es como querer hacer una casa y hoy tiene piscina y mañana no. Hoy tiene 2 pisos y mañana 8. Y bueno, a ver. Es imposible. No hay cuando termina no hay nada. No hay ninguna naturaleza, claro. Así que eso tiene también un problemón de Estados Unidos que nos lleva a Y también están saliendo algunos granitos, ¿no? Las elecciones en Nueva York. El gobernador de Chicago, el gobernador de California, ayer el triunfo del Partido Demócrata en Miami. Es decir, hay toda una serie de 36% Gallup. Ahí tengo la número 3, Daniel, por favor. Que es la encuesta de Gallup que hacen, ¿ves? Sí. El índice de aprobación de Trump cae al 36%, es un nuevo mínimo en un segundo mandato. Nunca había tenido tan baja, muy bajo. Sí. Es decir, claramente la población norteamericana le está diciendo que no está de acuerdo. Los que votaron por él, porque por él votaron un 50%. Sí. Es decir, que ahí casi la mitad de los que votaron por él le están diciendo no. Y además toda esta impronta que tiene él personalmente de ubicarse como líder de la paz, ¿no? Esta cosa de las negociaciones con Rusia, por ejemplo, y con Ucrania, esto ida y vuelta, que la reunión en Alaska, que después Putin... Eso tenemos una foto también, Daniel, la 2. Una cosa, parecería que él se encaminara, claro, que se encaminara a ser el guardián de la paz, ¿no? También. Pero cuántas cosas nuevas, porque a ver, eso que vemos ahí, cuando se están dando la mano, es en suelo norteamericano. Sí, totalmente. Estados Unidos recibe a Putin en suelo norteamericano para conversar, cuando Putin, por gran parte de los aliados de Estados Unidos, que es Europa, consideran que es un criminal de guerra, que hay que detenerlo. Y Trump lo recibe en suelo y lo abraza. Claro. No, creo que la guerra de Ucrania también es otro de los fenómenos. La guerra de Ucrania ya tiene 4 años, pero Trump le produce un giro fenomenal a la guerra de Ucrania, porque hasta principios de año Estados Unidos estaba en contra de Rusia. Sí. Ahora Estados Unidos se retira, si bien sigue aportando armamentos, pero se retira desde el punto de vista político y se pone como mediador. Sí. Ya no es un enemigo. Sí. Y acentúa la enemistad con China, pero no con Rusia. Y esto genera un problema con Europa. Porque le dice, encárguense de la guerra de Ucrania ustedes, encárguense de la OTAN ustedes, nosotros nos vamos para el continente americano y Europa. Y Europa está viendo cómo sale del entuerto, lo mismo que Zelensky. Ambos están viendo cómo salen, cómo salir de este entuerto, en donde la Unión Europea tiene problemas serios, problemas económicos, problemas de energía, con la provisión de energía. Le va a costar a Europa seguir manteniendo el aprovisionamiento militar, por más que planteen que hay que aumentar el gasto en defensa de la Unión Europea, igual eso genera malestar social. Porque poner más plata en armas significa poner menos plata en salud. Y además me parece que como contrapartida, no sé si vos coincidís con esto, pero como contrapartida hay un Putin que se ha puesto mucho más duro en el sentido de las negociaciones. Y porque va ganando la guerra. Pero claro, sí, a mí me tenés, los territorios que ya conquisté, esos son territorios que no vuelven atrás, ya está. O sea, un poco, si Zelensky no reconoce la pérdida de esos territorios, ahí no hay paz, No solo no hay paz, corre el riesgo de perder Odessa y de perder gran parte del territorio tradicional. Que le lleguen hasta Kiev, que le lleguen hasta Kiev. Sobre todo Odessa, porque Odessa, Ucrania tiene salida al mar. Sí. Pero es Odessa la salida al mar. Claro. Si Rusia toma Odessa, Ucrania se queda sin salida al mar. Sí, claro. Sin salida al mar es que no puede exportar. Claro.
Así que hay ahí yo creo que Europa está en una situación muy compleja, digamos, no hay crecimiento económico como se lo esperaba. Se rompió la alianza histórica Estados Unidos-Europa. Está pagando el petróleo a Estados Unidos 3 veces más de lo que le pagaba a Rusia. Son una cosa... Porque el petróleo ruso, a ver, esa economía, que la economía de los años 60 para adelante, era una economía en donde Europa aportaba su calidad técnica, sobre todo Alemania, y Rusia aportaba un petróleo barato. Y eso fue lo que hizo crecer a Alemania, sobre todo, y con Alemania la Unión Europea. Alemania el corazón de la Unión Europea. Y eso se rompió. Nunca más. Alemania hace 4 años que está parada, que no crece. Está en una crisis fenomenal. Francia peor. Francia tuvo 9 ministros en los últimos 2 años, 9 primeros ministros. Y han estado sentados todo el liderazgo europeo en el Salón Oval, prácticamente rindiéndole pleitesía a Trump. O sea, ahí Trump puso los puntos sobre las IES en esa Están reunión. produciendo menos y ahora tienen que gastar muchísimo en defensa, muchísimo, tanto como en educación, pero con menos economía. Claro. Es decir, vos tenés menos plata y no solo ya no te alcanza para lo que te alcanzaba el año pasado, sino que además ahora tenés que comprar armas y despedir maestros y médicos. Bueno, problemón, eso es un problemón y probablemente, a ver, obviamente que no se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero uno ve un fin de época para Europa, ¿eh? Uno ve un fin de época. Sí. Sí. Como sin lugar en el mundo. Más, es probable que haya, yo estuve viendo ahora algunas negociaciones, viste que estuvo Macron en China. Sí. Es como que hay un retorno a China, porque si no se quedan sin lugar. Sí. Sí. Europa la tiene muy complicada. Muy claro, complicada. está bien. Trump le ha producido a este año, a nivel mundial, un cambio importante. Le ha imprimido un cambio importante. No le ha ido del todo bien, pero le ha imprimido un cambio importante. Impreso, te iba a decir. Le ha impreso un cambio importante. No le ha ido bien con la paz que él quería. Le ha ido mejor con Irán, con la guerra de Irán. Le ha ido un poco mejor con Gaza, pero sin resultados. No, es lo que pasa que aparece como el gran mediador, dijiste vos, que esa es la palabra. Sí. Como el gran mediador, inmediatamente después de las primeras negociaciones parece que la cosa va a salir para un lado y termina saliendo para otro. Sí. ¿Me entendés? Porque hay un apuro en su personalidad y en su forma de ver estas cosas, de creer que, bueno, yo me siento, les digo que arreglen y arreglan. Sí, y las cosas en el terreno son distintas. Y puso los aranceles y también los puso allá arriba y vamos a sacar, y después tuvo que dar marcha atrás. Claro, y algunos después, dicen, y lo hizo para negociar, sí, pero... los bonos a 10 años, que son lo que te dice, lo que piensan los inversores capitalistas de cómo va a estar Estados Unidos a 10 años. Tuvieron que pagar, tuvieron que pagar más interés. Eso es dramático, porque era el activo más seguro del mundo. Y llegó a 4,60, una catástrofe. Sí, y ahora parece que van a subir las tasas de interés, ¿no? Sí, casi seguro. Pero Con lo lo que quiero cual, decir, olvídate de inversiones. el tema no es tanto el mes que viene, sino qué está pensando el inversor de cómo va a ser Estados Unidos dentro de 10 años. En perspectiva, claro. Eso... Totalmente. Eso. Japón ahora decidió empezar a vender dólares, los bonos en dólares que tenía, y esto produce un problemón porque Estados Unidos no sabe de dónde ahora conseguir compradores de sus bonos, porque ya te digo, todos están diciendo a Estados Unidos no. Que no lo haga China eso, ¿no? China ya también lo está haciendo. China era el mayor y hoy no es el mayor, China se lo está desprendiendo de a poquito. Entonces no le está yendo bien a Trump, si bien ha cambiado el panorama del mundo, y la Argentina es un ejemplo, pero no le está yendo bien. El tema es ahora cómo le está yendo al resto del mundo. Algo hablamos de Europa recién. Sí. Poneme, mira, yo hice un cuadrito del crecimiento en este año. Poneme la número 4, por favor, Daniel. Ahí está, mira. Fíjate India. India hoy es el tercer país del mundo. Le superó Japón este año. Superó a Japón. En términos de crecimiento. En términos de
de dólares que produce. Sí, sí, sí. Es la tercera economía del mundo. Sí, sí. Pero el que más creció este año de los grandes fue China, 7%. 7%. No, China no. India. India. 7%. Sí, Estados Unidos creció, ¿qué? 2%, casi 2%. Sí, casi. 5 veces más que Estados Unidos. La miércoles. Le acortó la distancia. China redujo un poquito. A China le pegó la política de Trump. China estimaba crecer al 5,5 y creció al 4,8. Estados Unidos muy pobre. 1,8 muy pobre. Pero mirá Japón. 1,1. Prácticamente nada. Mirá Alemania. Recesión. 0,2. Mirá, Rusia sobrevive. Rusia crece igual que Francia, más o menos, pero en guerra y totalmente bloqueada. Y Indonesia es la otra novedad acá. 5,2. Indonesia va a pasar a Brasil si es que ya no la pasó como séptima potencia mundial. Indonesia es la otra. Y si vos ves los que vienen abajo, ahí vienen Malasia, viene Bangladesh, viene Vietnam, viene Filipinas. En el cuadro está Inglaterra y Francia de terror. Se están yendo. Sí, claro. Se están yendo. Probablemente en los próximos 2-3 años ya no estén más en el top 10 y ya esté algún asiático, quizás Nigeria. Nigeria es un país que está creciendo aceleradamente, por eso ojo con Francia, ojo con África. Sí. Así que, bueno, esto es un poco lo que está pasando en el mundo. Se están moviendo de esto multisectorial, se están moviendo los distintos sectores. Igual Estados Unidos sigue siendo de Occidente el más fuerte. Claro. No es extremadamente fuerte. Pero es el más fuerte. Pero es fuerte, es razonable para una economía tan grande. Claro, porque Alemania 0,2, Reino Unido 1,4, Alemania es una tragedia. Francia 0,7, claro. Lo de Alemania es una tragedia y lo de Francia... Incluso Rusia 1, ¿no? Claro, Rusia está en problemas. Por eso cuando lo vemos a Putin tratando de hacerse amigo de Trump y volviendo... porque necesita terminar con las sanciones, porque si no, no puede... A ver, sobrevive. La idea era que colapsara. Ya a esta altura... La idea original era que no tuviera nada de comercio, que colapsara -8, -10 y que incluso se dividiera. Hubiera un golpe, Putin se fuera y que incluso se dividieran Georgia y distintos países. Sí. Pero 1% es poquito. Así que este es un poco el mundo con lo que está pasando en el mundo. Uno ve que se consolida China como líder de los BRICS más. Acordémonos que el año pasado se amplió. Se amplió, sí. Se amplió a los países árabes, se amplió a Egipto, se amplió a Irán. Se consolida China como uno de los polos importantes y sube India. El dato de este año, India. Sí. India. Y India tiene esta política... En este libro que hojeamos vos y yo en algún momento, que se llama el ex ministro de Relaciones Exteriores de India, a ver si lo encuentro. Bueno, que es The India Way. Que es muy interesante porque es uno de los primeros en darse cuenta de esta nueva realidad mundial y decir, este es un momento ideal para India, porque India puede crecer sobre la base de mantener relaciones con todos. Como Estados Unidos necesita que India no se vaya para el lado chino, no la sanciona tanto. Claro. Como China necesita que India no se vaya para el lado norteamericano, no la sanciona. No, de hecho en la última reunión de la Asociación de Cooperación de Shanghái estuvo Modi. Incluso en esa reunión entre Xi Jinping y Modi arreglaron temas que tenían pendientes en materia limítrofe. Está Modi, lo agarra de la mano a Putin. Sí, claro, totalmente. Y se van juntos de la mano y se juntan con Xi Jinping los tres. Sí. Está la escena por ahí. Es muy impresionante. Es muy normal eso en la India. En la India es muy normal que los hombres vayan de la mano caminando. No. Pero en este caso concreto no es tan normal. A Putin, no. A Putin.
Claro, Sí. no es que agarra a cualquiera de la mano. No. Lo agarra a Putin y lo lleva para juntarse sí, con Xi Jinping. Sí, claro. Este, Y ahí arreglan una serie de situaciones pendientes que tenían en materia limítrofe, sí, señor. que en otro momento probablemente no hubiera sido posible. Sí, señor. Así que, así que un poco el mundo se está moviendo en gran medida en dirección a India, ¿eh? Sí, a China también, pero más a India que a China. Sí, Y esto es interesantísimo. sí, yo creo que Interesantísimo. sigue siendo el paradigma del cambio de matriz económica de Occidente hacia Asia, Exacto. hacia Asia, digamos, Exacto. completamente. Vos tenés China, tenés los países al sur de China, tenés la India, y Por todo lo eso a que está veces cuando alrededor de la vemos India. políticas exteriores como la que está adoptando la Argentina hoy, creo que es el único país que está adoptando. Altamente porque peligroso. ni Israel tiene una postura No, anti-China, claro. ni anti-rusa. Israel no condenó la invasión rusa. Por eso. Ucrania. Esa postura nuestra de pensar que solamente vamos a tener relaciones con Estados Unidos es como no tener relaciones con el mundo. No, claro. Es no poder aprovechar este momento de cambio histórico que estamos viviendo y que el 2025 fue bastante gráfico en ese sentido. Sí. Este, Yo creo que inclusive, déjame meter un bocado. Hablábamos antes del tema nacional, ¿no? De Milei, etcétera. Yo creo que en gran parte, seguimos en el tema internacional, yo creo que gran parte de lo que pueda pasar en Argentina en los próximos 2 años también está íntimamente enganchado a lo que pase geopolíticamente. claro. Porque el propio Milei decidió Claro, eso. porque es tan enganchado con la realidad norteamericana y con la política norteamericana que si le llega a ir mal a Trump o llega a haber un colapso de algo, no sé de qué, Sí. Va a golpear acá irremediablemente. Sí. No, a nivel mundial creo que es importante reflexionar sobre todos los grupos Sí. mundiales que hay. G3, G7, G20, BRICS, Naciones Unidas. Viene la elección en las Naciones Unidas. Ahora empezó la campaña. Sí, está el director de la agencia de Hay un argentino. nuclear, la agencia de control nuclear. Hay un argentino, Es un argentino, sí. está Bachelet, Sí. también porque nunca hubo una mujer secretaria general, así que hay una posibilidad importante de que haya una mujer. Sí, está la asociación de Shanghái también. Sí, ahí. Claro, la Organización de Cooperación de Shanghái. Sí. La parte de Naciones Unidas, que siempre nosotros le damos una cierta importancia, fundamentalmente por lo poco importante. Sí, Lo importante que debiera ser y lo poco importante que es. claro, nosotros nos hemos ido, todo el mundo dedicado a estos temas, se ha ido dando cuenta que Naciones Unidas está muy debilitada en función de lo que originariamente se previó que debía ser. Cumplió un rol durante determinado momento y ha quedado presa, en primer lugar, presa de las instituciones financieras internacionales. Claro, Porque el Consejo Económico Social prácticamente no funciona, es una cosa muy débil, que el objetivo era justamente que manejara las cuestiones monetarias y crediticias internacionales el Consejo Económico Social. Fondo Monetario, Banco Mundial, chau, listo, a otra cosa con el Consejo Económico Social. Y después no ha podido parar, que eres el otro. Porque tema, recordemos que Fondo Monetario y Banco Mundial son parte del sistema de Naciones Unidas. Claro. Entonces, a veces no se tienen en cuenta. claro, parece que fueran enemigos externos. No, Sí. están adentro. Sí. Eso es desde el momento en que las multinacionales y los grupos de inversores se hacen cargo del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Claro. O sea, la idea original era otra. Pero además de eso, uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas, que era el tema de la paz, no ha sido precisamente muy útil desde el punto de vista del sostenimiento de la paz. Hoy tenés no menos de 10 conflictos mundiales. Sí. Ayer acaba de estallar uno entre Camboya y Tailandia, que había sido garante del mantenimiento de la paz y las negociaciones, Trump. Ayer se complicó, en las zonas limítrofes se están dando tiros por todos lados. Entonces, las Naciones Unidas no ha sido útil tampoco con eso. Claro. Hay algunos que dicen igual sigue siendo útil porque misiones de paz, la vacunación en los países, a los chicos en los países más pobres, está todo bien. Pero por algo también le nace el G20.
Claro, exacto. El G20 nace como, y bueno, a ver, ¿qué le da respuesta a la crisis financiera? ¿Quién le da respuesta? ¿Naciones Unidas? No. Vienen El ellos, G20 es un grupo importante, sigue siendo un grupo importante. Se debilitó mucho el G7, que es el de los países europeos, Japón y Estados Unidos. Prácticamente hoy no funciona. Ahí el Labor 20 y el Business 20, que son los dos grupos ad hoc que tiene el G20, acaban de firmar un acuerdo muy interesante conjuntamente sobre el tema de inteligencia artificial. Sí, el 20, del G20, no del G7. No, L20 Por eso. Y B20. Lo que estábamos diciendo es que el G7, que sí. era el histórico grupo de occidental, sería con Japón, prácticamente desapareció. Porque este alejamiento de Estados Unidos de Europa debilitó muchísimo el G7. Sí, está todo el debate de la OTAN también, ¿no? Digamos, bueno. En medio de todo esto, bueno. ¿no? Es decir, cuando vos hablas de Unión Europea, al costado hablas de Unión Europea, Estados Unidos, hablas de la OTAN. Yo creo que con esta impronta de la OTAN de ir jugando como un, ¿viste este muñequito de los juegos que va comiendo hacia el este, que es lo que motivó un poco la guerra, ¿no? En el fondo. Pero se va a Estados Unidos de la OTAN, no digo que se va, pero reduce su aporte. Lo mismo que hizo con la Organización Mundial de Comercio. Hay un alejamiento de Trump de todo lo que es global, ¿no? Y si se va de ahí, la otra cosa importante del debilitamiento de Europa es el Brexit, que ya pasaron algunos años, pero no nos olvidemos que Europa perdió la potencia, a la que fue la potencia más grande del mundo y que sigue siendo una de las top 10, ¿no? Y ya no está más en Europa. ¿Viste? Cuando sale de Europa, viste que ya no te aclaran más. No. Europa te dicen, y no te aclaran los que son miembros de la Unión Europea y los que no son miembros. Sí, con una impronta en la sociedad inglesa de decir, me parece que nos equivocamos. Me parece que metimos la pata. Pero bueno, esas metidas de pata son las que históricamente te llevan a las derrotas históricas. Así es. Así que bueno, el mundo está, me parece, en esas dinámicas, ¿no? Bueno, a nivel mundial está toda la pelea por tierras raras, tecnologías. Ahora vamos a entrar en inteligencia artificial, pero antes de que entremos, ahí hay todo este tema que va más allá de la globalización, porque obviamente la tecnología está arrastrando mucho la dinámica histórica, las tierras raras, que son los minerales que se utilizan para fabricar chips y para fabricar componentes electrónicos. Obviamente la energía, el petróleo sigue siendo importantísimo y todas las teorías sobre reemplazo y transición de petróleo están muy debilitadas. Europa suspendió el plazo para terminar con los autos a nafta en Europa en el 2035. 2035. Ya no es más. Ya no es más. Claro. Ya no es más. Eso es un dato fenomenal de que el petróleo va a seguir y el gas va a seguir mucho tiempo más, quizás la energía atómica. Uno de los dramas de Alemania es que suspendió la energía atómica, cerró las plantas atómicas y ahora no sabe, ahora abrió las de carbón. Abrió las minas de carbón, claro. Sí. Abrió las de carbón, porque tiene tanta falta de energía que no solamente no puede ir a la energía limpia, sino que tiene que volver a la energía más sucia que existe, que son las de carbón. Así que, bueno, todo esto es global, ¿eh? Todo esto, hay una cosa global acá. Ni que hablar, tema del litio, el tema de... Ni que hablar del tema de salud, que a ver, tuvimos una pandemia hace solo 3 años. Sí, claro. Pandemia. Y es como que ya no existe más. Y mañana puede haber otra, ¿eh? Hoy me enteré de que estuvo engripado un compañero nuestro del gremio, entonces le pregunto, estábamos con el presidente de la Operación, Carlos Pérez, y le digo, ¿qué tenía? ¿COVID? Sí, ahora el COVID y le digo, es normal. pero se hizo, no se hace más. Tenés una gripe, puede ser COVID. El tema es que venga otro virus que no tenga defensas. Es lo que nosotros planteamos. En la medida que se sigan sosteniendo las variables económicas de este planeta, de desigualdad, cambio climático no atendido, etcétera, y estás en las puertas de cualquier bicho que aparezca y te genere otra pandemia. Eso es inevitable. Claro, esta cosa caótica, desigual, caótica, te genera justamente situaciones la caóticas. desertificación, falta de agua.
el derretimiento de los casquetes polares, lo que eso incide sobre los animales, que en definitiva son los que terminan produciendo ese tipo de virus, digamos. Claro. O sea, una situación muy, muy difícil. Pero este tema de las tierras raras es un temón, ¿eh? Temón. Es un tema Temón. muy importante. Temón. Tal es así que estuvo en el medio de las negociaciones con el parate de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sí, O sea, viste, Trump porque estuvo ahí hay un negociando con poquito. Zelensky, hay un potencial Ahí hay importante, un poquito. ¿no? Pero, a ver, pero el problema de fondo es 95% de los productos industrializados por tierras raras son chinos. Claro. Y el 80% de las tierras raras son chinas. Es decir, sí, Ucrania, Argentina, Chile te puede dar un poquito, pero el 80% es chino. Eso no vas a cambiar en la próxima década. Sí, y además tiene una deriva tecnológica, en el sentido de que los chinos hacen todo con mucha inversión tecnológica. Muchísimo más que lo que hace Estados Unidos en su economía, ¿eh? Claro, pero acordate también que tecnológicas son las armas. Sí. Estaba leyendo un artículo que dice, ¿qué pasará cuando, bueno, hoy tenés los drones, que no necesariamente tenés que tener pilotos? Y cuando no haya más soldados, sea de robots. No sé si me entendés. Las guerras. Sí, van a ahora hay ser? pocos ¿Cómo soldados. está bien, pero ¿cómo? Claro, bueno, porque la tecnología, los drones, todo eso te posibilita. Pero, bueno, sí, pero está a punto de invadir Venezuela con 35.000 tipos, Trump. Así que hombres sigue habiendo. Sí, sí, y el día sí. que sean reemplazados por robots. ¿Y se pero por qué preguntaba vos crees? Y qué sé yo, no sabés. Vos mismo alguna vez mencionaste Terminator en un ejemplo que dabas. Y eso es un ejército de robots. Claro, pero lo que quiero decir es, si vos haces una guerra contra otro país, Sí, podés mandar aviones, los drones son robots, sí. podés mandar drones, pero el objetivo siempre son los seres humanos, porque vos querés derrotar a Rusia, Sí. no querés derrotar a las máquinas. Sí, y los derrotas, si tenés un poder tecnológico muy grande, ¿Qué es lo que pasa hoy? que lo que puede pasar es hacer robots para ir a combatir. Ya está pasando eso. Bueno, supongo que sí. Que Sí, sí, los drones son robots. Sí, los drones, pero no hablo de los drones, hablo de robots. Robots que no son drones, dejar los drones aparte. Está bien, los tanques automatizados son robots. Ya lo sé. que Está son lleno robots, de... pero está Hoy, bien. hoy ya está eso, ¿eh? Sí, pero no reemplazan al humano todavía del todo. Es una pregunta que se hace un científico que estuve leyendo. Dice, ¿qué pasará el día que mandemos a la guerra, manden a la guerra, en vez de mandar gente, mandemos Lo que pasa es que robots? reemplazar al humano no lo vas a reemplazar nunca en tanto las sociedades sean humanas. Sí, claro, no lo vas a Por, reemplazar de todo. por supuesto, si mañana la humanidad desaparece y quedan las máquinas, y las máquinas, no sé, toman autoconciencia, pero eso es una película de ciencia No, es ficción. una película de ciencia ficción. Hoy, cuando vas a hacer una guerra contra Rusia, haces una guerra contra las personas que están en Rusia. Sí, sí. Obviamente que les mandás robots, porque la automatización es una cosa que no empezó ayer. No. Hay cantidad de armas Sí, que sí, son claro. automáticas. No, absolutamente. Pero el objetivo es matar gente. O destruir infraestructuras, por ejemplo. ¿Qué van a hacer los robots? Y van a destruir las infraestructuras ferroviarias, las infraestructuras de energía. Pero eso lo se está haciendo hoy. Sí, claro. ¿Qué hace ahora que está haciendo Putin en este momento? Está bombardeando los centros energéticos y los centros ferroviarios de Ucrania. Sí. Con robots. Con robots, claro. Pero el objetivo son los centros energéticos. Es dejar a la gente sin luz, dejar a los trenes sin funcionamiento. Sí, 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 claro. A mí no me preocupa, porque nosotros vivimos en una sociedad que se viene automatizando desde la revolución industrial. Entonces, la automatización es parte de lo que ha vivido la humanidad, y te diría yo desde el comienzo, porque la humanidad comienza cuando fabrican la primera herramienta. Es decir, tener herramientas, usar herramientas y no sé, clavar clavos con un martillo en lugar de con la mano, es algo tan humano Sí. que no me parece que eso vaya a cambiar demasiado esta cosa, ¿no? De que en un momento determinado una máquina, qué sé yo, un lavarropas, dice, basta de explotarme, ahora yo te exploto a vos. ¿No? Que es lo de Terminator. Sí. Sí, claro. En el fondo el concepto es ese. Es ese. Sí. Que una máquina dice, basta, yo tomé conciencia, soy un lavarropas. Y los lavarropas tenemos dignidad y vamos además a dominar a ustedes los Claro, humanos. claro, claro. Y bueno, habrá una sociedad de lavarropas. Y los humanos llevaremos, no sé, secaremos la ropa, no sé cuál será, pero es muy de ciencia ficción. Sí, digamos. sí. Y hasta es un totalmente. poco gracioso Sí, pensar. totalmente.
El otro tema es... inteligencia artificial. Estos siguen siendo los años de la inteligencia artificial, ¿no? Pero son años más bien de impacto, porque la inteligencia artificial aparece en el 22. Ya estamos... pasaron 3 años de inteligencia artificial, con unas promesas fenomenales. Este es el año que apareció DeepSeek. Sí, en China. La China. Sí. En donde los chinos empiezan a hacer lo mismo que los norteamericanos, pero solo al 1% de costo. Claro. Absolutamente. Y con chips que ya no son tan técnicos, no tan pequeños, con los chips comunes. Igual eso tiene un límite, porque el chip vos podés hacerlo chiquito y llega un momento que no lo podés hacer más chico de lo que son. Sí, es lo que dicen. Sí, claro. Es lo que dicen, porque viene la cosa cuántica ahora. Claro, pero si vos seguís con el... No, pero está bien, si viene la cuántico no sabés qué puede pasar, lo cuántico, pero lo que viene sucediendo es que los chips son cada vez más chiquitos. Sí. O sea, ¿hasta dónde puede ser chiquito? Hasta lo cuántico. Claro. Porque después... La teoría es que están avanzando mucho en la computación cuántica por el límite físico que tienen, los chips. Claro. Eso hay que esperar que venga y ver qué pasa. Pero lo que sí concretamente pasó es que lo que estaban invirtiendo los norteamericanos, sobre todo, son los grandes competidores de China. Acá hay 2 grandes países en el avance de inteligencia artificial, que son China y Estados Unidos. Resulta que lo estaban haciendo carísimo. El tema de hacerlo carísimo es que las inversiones, ¿cuáles van a ser el retorno de las inversiones? Yo te pedí a vos $100.000 y ahora te digo, ¿sabés qué? No hacía falta más de 100. Pero vos pusiste 1.000. Sí. ¿Y ahora qué te devuelvo yo a vos? El gran problema es ese. Ahí, Daniel, hay una imagen que es la número 5. Es un informe del Instituto No, del Massachusetts Institute of que Technology. También se llama IMT. También se llama IMT. Instituto de Massachusetts de Tecnología. Que es del 1 de septiembre, muy reciente, que también generó un gran shock a nivel mundial, que es... No está sirviendo. El 95% de las empresas está fracasando en el uso de la inteligencia artificial. Solo un 5% de empresas está teniendo éxito. Se describiría que no genera mayor productividad. Claro, no sirven y las abandonan. Yo gasté 100.000, le puse en mi empresa, todo un sistema, contraté una empresa que ahora me pone agentes y despedí gente y toda, gasté $100 millones y no me funcionó. Por lo tanto, en muchos casos la están dejando de lado. Claro. Pero mirá, estamos hablando de lo más, de lo más, de lo más. Esto es un dato... Ahí lo dice también que por el momento solo el 5% de los proyectos pilotos de inteligencia artificial generan valor real e impacto financiero. Sí, bueno. 95% fracaso, 5% bueno. Entonces está todo en veremos, la inteligencia artificial. Claramente hay una carrera por la inteligencia artificial, claramente hay necesidad de fondos y claramente hay una carrera entre China y Estados Unidos, pero hay una cantidad de incertidumbres. Y además se habla mucho de la burbuja de la inteligencia artificial. Si esa burbuja explotara, podría haber, dicen... quienes analizan, pero es una hipótesis, podría ser mucho más grave que la crisis del 2008. La crisis de las hipotecas, sí, yo te iba a decir, claro, porque eso fue una burbuja. Sí, porque esta burbuja es mucho más grande, como 10 veces más grande. Claro, claro. Entonces, bueno, está todo... Esa dejó 60 millones de desempleados. Fue un desastre. Claro. Fue un desastre. Así que... Ahora, una cosa interesante es, puede haber una burbuja y no por eso la tecnología no servir. Ya pasó con Internet. Internet tuvo una gran burbuja, la burbuja de las .com, allá por el año 2000. En la región, en el sudeste asiático fue. En todos lados. Claro. En todos nació lados. Ahí, nació en el sudeste asiático. En todos lados, sí. Porque en esa época se hacían .com, no sé si te acuerdas. En los años 2000 todos tenían su página web. Sí. Nosotros tuvimos nuestra .com. Sí. Todos tenían su página web. La página web era la solución universal a todo. Internet
Es decir, la página web que es Internet. Sí, señor. Y bueno, todo el mundo invirtió en .com, en páginas web, y la mayoría, el 90%, y fue una crisis tremenda y desaparecieron. Hoy tenés apps, tenés redes sociales, tenés otro tipo de cosas. Hoy ya casi nadie tiene páginas web, fíjate, es secundaria, es Instagram, lo importante es Instagram, lo importante son las redes sociales, WhatsApp. Eso te remite a veces a páginas web. Sí. Pero bueno, Internet funcionó de otra manera, pero Internet es fundamental. Es decir, la tecnología puede no seguir el camino, un camino original. Preorientado, y después fue por otro lado. Fue por otro lado, pero la tecnología subsiste. Claro. Así que hoy la inteligencia artificial apunta mucho a estas inteligencias naturales. Esto que decís vos, de que va a haber, ya no van a ser más necesarios los humanos. En gran medida la promesa es esa, pero no está llegando. No está pasando. Y entonces está fracasando o está viendo estos ruiditos. Pero fue un año de ruido para la inteligencia artificial. No de freno, pero sí de ruido. Sí. Y después entremos en América Latina y Argentina. Tenemos 10 minutos. Bueno, entremos. Entremos y tratemos de salir. No, sí, ahí me parecía ahí. Poneme, Daniel, la número 6, la imagen número 6. Me parece que hay que empezar acá. Sí, totalmente. Porque eso lo acaba de publicar, el 1 de diciembre se publicó, está hecho en noviembre, pero se publicó el 1 de diciembre, la Casa Blanca lo acaba de publicar, es la estrategia. Tiene una frase, o tiene una parte dedicada a América Latina, que te la quiero leer, porque es muy impresionante y hay que empezar ahí, antes de ir a Brasil. Sí, la vimos juntos, pero para la gente, que dice así: Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental, es decir, en las Américas, como condición de nuestra seguridad y prosperidad, es decir, no para prosperidad y seguridad de las Américas, sino de Estados Unidos. Una condición que nos permite afirmarnos en la región con confianza donde y cuando lo necesitemos. Reclutaremos campeones regionales que ayuden a crear una estabilidad tolerable en la región. Los términos de nuestras alianzas y los términos en los que suministraremos cualquier tipo de ayuda deben estar condicionados a reducir la influencia adversaria ajena. China y India y Rusia y todo que no sea Estados Unidos. Europa. Sí. Acordemos los 90, donde los Estados Unidos pierden la carrera acá, porque Estados Unidos no podían coimear. Y Europa podía coimear, entonces las coimas europeas consiguieron todas las empresas estatales rematadas y Estados Unidos quedó afuera. Bueno, Estados Unidos ahora no quiere que vuelvan a entrar los europeos tampoco. Y desde el control de los puertos a las instalaciones militares e infraestructura clave a los activos estratégicos. Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros y por lo tanto sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Al mismo tiempo debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región. No, eso es el futuro de América. El futuro de América. Y hablando de Argentina, es uno de los alumnos más aplicados de esta estrategia. Hoy por hoy es el principal, porque México, que tiene una asociación estrecha con Estados Unidos y que podría ser un poco más carón de proa, tiene también una gran independencia, porque su tamaño es grande. Lo que pasa es que la Argentina no tiene un tamaño lo suficientemente grande como para ser como Brasil o como México. Brasil también, en los últimos tiempos ha habido un acercamiento, pero de todas maneras Brasil se mantiene bastante independiente. ¿No? Están los BRICS. Así que si Brasil y México no son totalmente manipulables por Estados Unidos en esta estrategia, y Colombia y Venezuela son anti-norteamericanas o están consideradas como contrarias a Estados Unidos, y bueno, hoy por hoy Argentina es clave para esta política, por lo menos esta política que intenta Trump. Ahora vamos a ver en la segunda vuelta en Chile. Chile va a ganar.
Cast, no hay duda alguna. Sí, sí. Pero Chile no tiene el tamaño que tiene la Argentina. Pero bueno, Chile más Argentina. Y las elecciones del año que viene en Brasil. El año que viene hay elecciones en Brasil. Lula se puede presentar. Y ya se presentó, lanzó su candidatura esta semana, creo, El hijo de Bolsonaro. Y probablemente esa sea... Y Estados Unidos va a jugar todo ahí. Estados Unidos va a jugar toda la derrota de Lula. Sí. Porque si Estados Unidos gana Brasil, y entonces el continente americano se vuelve norteamericano. Sí. Así que me parece que esto es muy importante y hay que ver mucho qué va a hacer Brasil, hay que ver mucho qué va a hacer México, va a ganar Chile y hay que ver qué pasa con Venezuela. Es gravísimo lo de Venezuela, sí. Pero Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo. Sí, ahí había algunas dudas, yo no sé si vos pudiste leer algo, la semana pasada o la antesemana pasada hubo algún comentario de algunos llamados telefónicos entre Trump y Maduro para buscar teóricamente una salida que la van a disfrazar si es que se produce seguramente de una manera inteligente y que tiene que ver básicamente con la explotación del petróleo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque en realidad vos sabés que la política brasilera de... Pues sí, faltaron 10 minutos. Ah, bueno, que nos quedamos cortos. Dale, un rápido. minuto. La política petrolera de Estados Unidos en los últimos tiempos cambió del convencional al fracking, en los últimos años. Pero todas las destilerías que están en la costa del Golfo, que fueron construidas hace 50 años, son funcionales al petróleo de tipo petróleo que hay en Venezuela. Ese es el tema. Entonces Estados Unidos no puede declarar una guerra ahí, porque si declara una guerra ahí, por ahí se queda sin el único petróleo. Por lo menos está el signo de interrogación ahí dando vueltas. Y a esto hay que sumarle que el petróleo cada vez está siendo traficado en monedas que no son el dólar. Claro. Acordémonos que el petrodólar construyó el poder de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, eso está en crisis. Así que lo de Venezuela es grave y gravísimo, pero al mismo tiempo hay lógicas interiores que llevar a una crisis terminal de guerra. Hay que ver cómo evoluciona. Hay que ver. Y también hay que ver cómo evoluciona terminando nuestro país. Hay que ver. Que lo podemos conversar el programa que viene. En el próximo. Hacemos un fin de año 2. Bueno. Nos vemos entonces el miércoles que viene y seguimos este programa y seguramente con invitados que vamos a traer. Así es. Sorpresa. Bueno, un gusto. Hasta el miércoles. Nos vemos. Chao, Pepe. Chao.